Generalmente en la Biblia encontramos imágenes preciosas de lo que significa la vida cristiana. Y me encanta cómo el Señor siempre nos ilustra en muchas maneras lo que significa vivir la vida cristiana. Y casi que si no lo entendemos de una manera, lo entendemos de otra. Y hay una de esas figuras de la vida cristiana que es maravillosa, y es la figura de la carrera. Es la figura del atletismo, del atleta, del que corre. Y me encanta esa figura porque explica mucho de lo que nos corresponde a nosotros como cristianos. Es más, el apóstol Pablo dice ahí en la segunda carta al Timoteo, capítulo 4, el verso 7, dice: he peleado la buena batalla. ¿Y qué más dice? He terminado la carrera. Me encanta eso, cómo el apóstol Pablo ve su vida, o vio su vida cristiana, su vida en el Señor, como una carrera en el cual él corrió y él estuvo, se mantuvo y dice: he terminado. Ahora, qué importante esas palabras de Pablo, porque no dice: yo inicié la carrera y la abandoné, yo inicié la carrera y la dejé. Dice: he terminado. Y yo creo que eso es lo importante. Lo importante no es correr la carrera, lo importante es terminar la carrera. Porque la foto del atletismo no se toma cuando inicia, se toma cuando terminan, cuando llegamos a la meta. Y por eso no es tanto decir: ay, pastor, es que lloraba, yo ayunaba, yo buscaba, yo vigilaba. No, esos hermanos, no es lo que Dios espera. Dios espera que nos mantengamos corriendo en esta batalla. Porque claro, es fácil ser cristiano un día, un mes. El tema es ser cristiano en toda la carrera de la vida. Ahora, si usted quiere la carrera corta, pues muy sencillo, ¿no? Estamos en la presencia del Señor, ya con eso que terminamos la carrera. Y Pablo lo está diciendo porque ya estaban sus últimos días, su último tiempo. Él dice: mire, ya solo me queda recibir la corona de vida que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso, de una u otra manera, envidiamos a los que ya llegaron, a los que Dios usó el COVID para que llegaran más rápido. Nos tomaron una ventajita, nosotros nos quedamos, entonces nos toca seguir corriendo. Yo siempre he dicho: qué afortunado el ladrón de la cruz, que dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nosotros nos demoramos un tiempito. Si usted quiere vivir muchos años, pues la carrera queda un poquito más larga. Entonces, lo que estoy diciendo es que lo importante de la vida cristiana no es tanto cómo empezamos. Tal vez empezamos de una manera muy sencilla, ahí como que sí, que no, que a veces sí, a veces no. Pero lo importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Que podamos decir cuando el Señor venga por nosotros: Señor, estoy listo, he corrido la carrera. Por eso el Señor Jesús decía en Lucas capítulo 18, el verso 1 decía: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. Porque el gran problema no es empezar, el gran problema es que muchas veces desmayamos, que muchas veces abandonamos la carrera, que muchas veces dejamos la carrera, o muchas veces claudicamos la carrera. ¿Y cuántas personas no hemos conocido que en un momento fueron cristianos? Es más, tuvieron ministerios maravillosos, que tuvieron grandes dones del Señor y Dios los usaba de maneras asombrosas. Y con tristeza hemos visto personas apartadas, alejadas. ¿Cuántas personas eran fieles a las reuniones? Y tal vez la pandemia los alejó, y mucho ya les cuesta o conectarse o asistir, que es lo mínimo posible. Pero parecería que muchas personas en esta carrera se han menguado, se han quedado, se han detenido, se han desviado. Y por eso la invitación del Señor no es solamente a que empecemos la carrera, es a que nos mantengamos. Lo más difícil en la vida cristiana es mantenerse. Lo más difícil no es iniciar, porque todos empezamos con brío, como dicen por ahí, y a veces terminamos con escalofrío. Empezamos emocionados y entonces queremos ir a todo, cantar todo, leer todo, asistir a todo, estar en todo. El tema es cuando pasa el tiempo y a veces la rutina, las costumbres, las dificultades van haciendo que esa carrera se vuelva pesada. Y muchos han llegado al punto de decir: yo abandono esta carrera. Y por eso la invitación del Señor es a que nos mantengamos. Y entonces la pregunta es: bueno, Señor, ¿cómo podemos mantenernos en la carrera? ¿Cómo podemos llegar a ese punto que decía el apóstol Pablo: he terminado la carrera, solo me espera la corona de vida? ¿Cómo llegar a terminarlo con éxito, a terminar con éxito la carrera que tenemos por delante? Y para eso quiero invitarles a que leamos un pasaje maravilloso en la carta a los Hebreos, capítulo 12, del verso 1 al verso 3. Es una palabra que todos conocemos. Se dice así la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró, y aquí quiero cambiar de versión a NBI, frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y aquí lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que muchas personas en esta carrera de la vida cristiana han perdido el ánimo, han perdido el impulso. Empezaron en un tiempo muy motivados, hoy empezaron con un ánimo impresionante, pero muchas personas en la vida han terminado perdiendo el ánimo. Y la pregunta es, pastor, ¿qué hacer para mantener el ánimo? ¿Qué hacer para terminar esa carrera? ¿Qué hacer para que nuestro ánimo no desfallezca? ¿Qué hacer, pastor, para que nos mantengamos en esa carrera de la vida cristiana? Y quiero pensar en 4 cosas que son importantes para nuestra vida cristiana, en esa carrera de la fe, en esa carrera del transitar en nuestra vida cristiana. Y las 4 empiezan por M, o las palabras claves empiezan por M. La primera cosa que nos va a ayudar en la carrera es cuando tenemos clara la meta. Entonces la primera palabra clave es la meta. Alguien dijo, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Porque uno puede estar corriendo y le preguntan, ¿y para dónde? No sé, para ningún lado. Pues al final uno se desanima, al final uno se cansa, al final uno dice, pero ¿yo qué hago corriendo si no sé para dónde voy? ¿Yo qué hago corriendo si no sé si voy a llegar o cuánto me falta? En esos días hubo una carrera, una competencia justamente en una de las ciudades costeras en Colombia. Y en esta ciudad costera hicieron competencia de natación, pero en mar abierto. Y la persona que ganó es una colombiana, una chica colombiana, y le estaban entrevistando. Y ella dijo que la mayor dificultad era que, a diferencia de cuando nada en piscina o compite en piscina, es que ella sabe la referencia de sus competidoras. Entonces sabe si va de primera, segundo, o sabe cómo van las del lado. Entonces, claro, eso es un punto de referencia. En mar abierto no. En mar abierto la única referencia es el tiburón. Tun, tun, tun. No, mentira. Pero la diferencia es que tú estás mirando la meta. Y ella decía, yo solo miraba adelante, no sabía si iba de primero o segundo, si me iban alcanzando, si me pasaron. Yo no sabía, yo sabía que tenía que nadar. Es más, dijo, en un momento el mar se puso un poco picado. Y claro, se hizo más difícil, así que mi preocupación era cómo sobreponerme a las circunstancias en ese momento del clima y cómo llegar rápido a la meta. Es más, yo solo estaba mirando la meta y cuando me dijeron gané, yo no le podía creer. Fui, ¿y qué fue? No fuiste la primera, ¿cómo así? Ella decía, simplemente estaba enfocada en la meta. ¿Sabes qué importante es eso? Cuando estamos corriendo, lo importante que debemos tener clara es cuál es nuestra meta como cristianos. Ahora quiero preguntar, ¿cuál es la meta que tenemos como cristianos? Muchos creen que la meta es venir a la iglesia. No, esta no es la meta. Ni siquiera la meta volante. ¿Cuál será la meta? Otros dicen, no, la meta es llegar al cielo, encontrarnos con Dios. Le facilitamos la cosa. Aquí tenemos una dosis de virus. Aquí tenemos una escopeta y lo mandamos para el cielo y ya, llegaste al cielo. Gloria a Dios, esa era tu meta. Si esa es la meta, pues sencillo. Entonces, ni para qué venimos a la iglesia. Reunámonos allá en el cementerio, en el funeral, ¿verdad? En la funeraria, ahí hacemos los cultos, porque esa es la meta. Para mantener un cajón y recordar que esa es nuestra meta. ¿Cuál es la meta del cristiano? Muy sencillo. Una de las cosas que nos ayudan a entender lo que es nuestra meta, voy a poner ejemplo de la meta de Jesús. ¿Cuál era la meta de Jesús cuando vino a la tierra? ¿Cuál fue su meta? ¿Morir por nosotros? ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús se llamó Jesús? ¿Por qué Jesús cuando nació no le colocaron otro de los nombres? ¿Recuerdan cuáles eran los nombres que se habían profetizado? Emmanuel, ¿qué más? Príncipe de paz, el Cristo, ¿ok? Sí, Dios con nosotros. O sea, pudo haber tenido uno de esos nombres, pero el nombre que le pusieron fue ¿qué? Jesús, que básicamente es el mismo nombre de Josué. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Entonces, ¿por qué le pusieron por nombre Jesús? ¿Por qué no le pusieron Emmanuel? Que también él es Emmanuel, claro que sí. ¿Por qué le pusieron príncipe de paz? Aunque él también es príncipe de paz. Pero ¿por qué le pusieron Jesús? Para entenderlo, hay que entender lo que el Señor dijo. Mire lo que dice Mateo, capítulo 1, verso 21. Dice, y darás a luz un hijo, le está diciendo el ángel a la mujer, y llamará su nombre como Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿por qué Jesús se llamó Jesús? ¿Por qué el Hijo de Dios se llamó Jesús? Porque en su nombre estaba su meta. ¿Cuál es la meta de Jesús? Salvarnos. Por eso cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? He acabado la obra.
La obra que me diste yo la acabo. Y uno diría, ¿cuál obra si no hay discípulos? ¿Cuál obra si uno lo negó? ¿Cuál obra si otro lo traicionó? ¿Cuál obra si lo entregaron? ¿Cuál obra si lo abandonaron? ¿Cuál obra si no hay discípulos que están ahí para respaldar su obra? No, es que Él no vino sencillamente para ser discípulos. Obviamente ser discípulo aparte de la tarea, pero su meta ¿cuál era? Morir en una cruz por nosotros, salvarnos. Así que cada vez que le estaban diciendo Jesús, ¿qué le estaban recordando? Su meta. ¿A qué había venido? ¿Y había venido a qué? A morir por nosotros, a estar en una cruz, llevando nuestra carga, nuestro pecado, para salvarnos, para rescatarnos, para darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si en el nombre de Jesús estaba su meta, en el nombre de nosotros, los cuales nos hacemos llamar cristianos, también está nuestra meta. Porque ¿cuál es la meta del cristiano? Parecernos a Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta que tenemos. Por eso, ¿qué es lo que dice aquí Hebreos? Dice el versículo número 2, dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué puesto los ojos en Jesús? Porque Él es nuestra meta. Él es a donde debemos llegar. El apóstol Pablo decía, maridos, amad a vuestras mujeres como ¿quién? Como Cristo. Entonces la meta es que en tu casa, que en tu trabajo, que en el día a día seas Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 4 versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿cuál es nuestra meta? Que podamos ser ¿quién? Cristo. Que podamos reflejar a Cristo. Ahora, ¿qué dice? Hasta que los pastores lleguen a ser Cristo, hasta que los evangelistas muestren a Cristo, hasta que los misioneros sean Cristo. ¿Qué dice? Hasta que todos. La meta de ser Cristo no es una meta de un líder, de un pastor, no es la meta de un ministro. La meta de ser Cristo es una meta de todos. Ahora la pregunta es, frente a la meta de ser Cristo, ¿cómo estamos? O seremos por ahí crispetos, cristinos, ¿verdad? Pero Cristo todavía no. ¿Será que estamos reflejando a Cristo? ¿Será que estamos mostrando a Cristo? En estos días empezó un programa de televisión muy famoso que se llama Yo Me Llamo. Y la idea de Yo Me Llamo es que tú tienes que parecerte al personaje del cual tú dices que te llamas. Entonces, claro, al principio hay personas que no se parecen ni poquito. Usted dice, pero ¿cómo se le ocurrió? ¿Quién le dijo que se llamaba así? Y claro, esos son parte de las burlas y de las risas. No, esta persona así, pero para nada. Ahora, pero hay otras que uno las ve y que dice, son igualitos, cantan igualito. Oye, y claro, esas personas que tienen la voz, y entonces empiezan también a acomodarle el estilo, es más la ropa como se viste, es más si el artista es gordo, pues se engordan, si el artista es flaco, pues entonces bajan de peso. Pero ¿cuál es la meta de ellos? Parecerse tanto al artista que cuando lo vean no digan su nombre, sino digan el nombre del artista. Ahora, si la meta de nosotros como cristianos es mostrar a Cristo, ¿será que estamos mostrando a Cristo en nuestra vida? ¿Será que cuando nos ven pueden decir que somos cristianos? ¿O no será que pasa como cuando te encuentras con alguien y después de estar compartiendo en el trabajo, alguien te dice después de 2, 3 años, dice, oye, yo no sabía que eras cristiano? Wow. Si en 2 años esa persona que trabaja contigo no se dio cuenta, si en 2 años tus vecinos no se han dado cuenta, algo está mal. Porque si yo soy Cristo, se tiene que notar, se tiene que identificar, tiene que ser visible en nuestras vidas. Yo no puedo decir que soy cristiano si no me comporto como tal. Yo no puedo decir que soy cristiano si no tengo nada de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, debemos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la motivación en nuestra carrera es cada día parecernos a Cristo, cada día reflejarnos a Cristo. Entonces, la primera cosa que nos ayuda en la carrera es tener clara la meta. La meta es que cada vez que venga a la iglesia, cada vez que ofrendes, cada vez que des tu vida, cada vez que alabes, cada vez que cantes, cada vez Cristo se manifieste en tu vida y en tu corazón. Amén. Entonces, primera cosa, tener clara meta. La segunda cosa es correr con la segunda M, motivado. Qué importante es la motivación. Qué importante la inspiración.
Yo no sé si han visto los equipos de fútbol, pero es interesante que cuando los equipos de fútbol juegan de local, juegan de una manera, y cuando juegan de visitante, juegan de otra. No sé si lo han notado. Pero todo equipo que juega de local lleva ventaja. Ahora, ¿cuál ventaja? La ventaja del público. La ventaja de las personas que están ahí dándole ánimo. Ánimo, muchachos. Oye, y a veces eso es tan impresionante que una de las cosas que se trajo la pandemia es que hizo que los estadios estuvieran desocupados. Y lo que notaron, y esto es algo que se puede investigar, es que los equipos que antes ganaban de local empezaron a perder. Al punto que yo no sé si ustedes lo saben, pero muchas instituciones grandes de equipos famosos, para no decir ningún nombre, empezaron a poner ruido en los estadios durante el partido. O sea, empezaron a colocar en los altoparlantes el ruido de la gente para que los jugadores se motivaran. O sea, qué importante es la motivación. Por eso cuando tú vas, por ejemplo, a un centro comercial, ponen música agradable para que tú feliz puedas comprar y puedas comprar lo máximo posible. Si uno no tiene esa motivación correcta, a veces no funciona. Por eso nosotros somos personas de motivaciones especiales. Y es cuando tal vez estamos motivados que tú haces más cosas. No es lo mismo hacer las cosas solo que saber que está ahí tus papás apoyándote, tus hijos, tus hermanos, o sea que están personas de tu familia. Eso hace que tú saques lo mejor de ti. Yo no sé cuánto has visto aún en los Juegos Olímpicos, los atletas que son profesionales y ahora sí piden que la gente los aplaude, que los animen, porque esa motivación es un impulso extra. La pregunta es, pastor, ¿y de dónde yo saco motivación? ¿De dónde yo consigo la motivación que necesito? Pues yo quiero mencionarte de donde la palabra de Dios nos da motivación. Y mira lo que dice el verso número 1 de Hebreos 12. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, ¿a qué testigos se está refiriendo? Porque casi que el apóstol Pablo está diciendo, mire, ustedes están aquí en un estadio lleno de gente que les están dando ánimo. Y usted diría, ¿de dónde yo tengo ese ánimo? Bueno, de 3 tipos de animadores. Lo primero son los héroes del pasado. Cuando tú lees el capítulo 11, ¿de qué habla? De todas las personas que corrieron la carrera, de todas las personas que fueron héroes. ¿Y qué héroes menciona? A ver, ¿quién puede recordarme personas que mencionan en Hebreos capítulo 11? ¿Cuáles? Abraham. ¿Quién más? El primero que menciona, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Elías y tantas personalidades que son inspiración. Ahora mire, eso es una motivación. ¿Por qué? Porque si ellos lo lograron, nosotros también podemos lograrlo. Y no porque fueran especiales. Es más, Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que oró y esa oración fue ferviente. Dios lo usó para lograr los propósitos de Dios. Entonces, uno de los motivadores son personas que lo han hecho. Yo no sé si usted ha ido a alguna calle famosa, pero a veces uno cuando le hacen recorridos en ciudades especiales, uno dice, mire, aquí durmió Simón Bolívar, ¿sí? Aquí estuvo el cantante fulano de tal. Mire, con este plato estoy comiendo o sea, uno, por favor, la foto. Por favor, uno dice, qué honor. Si yo te digo que esta carrera de la fe fue carrera que corrió el apóstol Pablo, que corrieron los apóstoles, que corrió Moisés, que corrió David, que corrió Daniel, uno que dice, qué honor, qué orgullo. ¿Quiénes han vestido esta camiseta? ¿Quiénes se han puesto este traje de atletas? ¿Quiénes han estado en esta carrera? ¡Qué honor, qué privilegio! Y por eso los primeros testigos son los héroes del pasado. Son personas que están en la Biblia para decirte que si ellos pudieron, si ellos lo lograron con todas las dificultades. Porque pregunto, ¿Moisés la tuvo fácil? ¿Daniel la tuvo fácil? Por favor, le mataron a su familia, mutilaron su cuerpo, estuvo esclavo o cautivo en otra nación, una nación extraña, obligado a aprender costumbres extrañas, y aún así mantuvo el nombre de Dios, aún así mantuvo su fe. Entonces, si ellos lo lograron, nosotros también lo podemos lograr. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una motivación, ¿cuál es? Los héroes del pasado. Pero la segunda motivación son los testigos a nuestro alrededor. Ahora, ¿cuáles testigos? La gente que está a nuestro lado. Mire, hace unos días me pasó un incidente todo curioso. Resulta que esta calle que está aquí al lado de la iglesia es una calle que es doble vía, pero la calle que está más adelante, esa sí es en un sentido, o sea, solamente que esta sí, solo esta callecita es doble vía. Es más, esta no es doble vía, ni la anterior doble vía, solo
esta que está aquí es doble vía. Y entonces, una tarde de un domingo, yo salí, doblé, porque es mi rutina diaria, doblar por ahí para de ahí ya sea ir hacia el sur o ir hacia el norte. Es la vía que yo utilizo para salir. El tema es que ese día venía un señor en una camioneta y empezó y se me atravesó en toda la mitad haciéndome luces y después me insultó que yo estaba en contravía. Y entonces, claro, yo dije, ¿qué digo? Una opción era sacar el viejo hombre que diga animal, bestia, ¿sí? Primero, ¿quién vive en dónde? ¿Usted dónde vive y yo dónde vivo? A ver, yo vivo aquí a la vuelta, así que este es mi pasadero todos los días. ¿Usted qué? ¿De dónde vivirá? Y ahora me va a enseñar a mí, va a enseñar a su papá a ser hijo. Bueno, tuve como todo un argumento para cómo pelearle, pero en un momento pensé, ¿y qué tal que sea cristiano? ¿Y qué tal que después vea un video mío, ese que me insultó, ese que no me tuvo paciencia? Porque claro, uno se le sale el viejo hombre para pelearlo. Y lo único que se me ocurrió es que me orillé bien pegadito y le dije, perdón, Dios te bendiga. Así fue lo único. Sí, porque tiene que aprender. Y siguió. Y yo me quedé ahí. Pero la pregunta es, ¿y qué? Si esa persona después te ve y te dice, wow, ¿dónde estaba el pastor allá insultando? Allá lo vi peleando el pastorcito ese. Habla de amor, habla de ser Cristo, pero ese día no fue Cristo. Ese día fue un crispeto, un peleón. Y sabes, siempre está ese desafío. ¿Quién me está mirando? Y tú no sabes qué testimonio. Es preferible que él después, otro día que pasa, diga, ay, verdad, ese muchacho tenía razón. Bueno, ese muchacho es mucho decir, ¿no? Ese señor tenía razón. Todavía me creo muchacho, ¿verdad? Qué pena con ese señor. Yo lo insulté, yo lo ofendí, resulta que sí era doble vía, ¿sí? A decir, ese tipo me trató mal. Yo solo tengo la esperanza, y fue mi oración, Señor, algún día muéstrale, revela. Además porque no tenía tiempo de cómo explicar, o sea, no supe cómo decirle en 2 palabras que sí era doble vía. Entonces yo le dije, doble vía. ¿Cuál doble vía? Bueno, es que estaba muy bravo y estaba ahí con la esposa y los hijos, o sea, no quise pelear. Y como le digo, es mejor la relación antes que la razón. Pero ¿a dónde quiero llegar? Muchas veces me ha pasado que yo estoy pagando aún en un centro comercial, me dice, hola pastor. Es más, yo pensé que con el tapabocas ya no me descubrían, porque siempre me enseñó Batman que si uno se tapa los ojos ya nadie sabe quién es. Y Superman me enseñó que si uno se quita las gafas ya nadie sabe quién es. Claro, yo dije, con el tapabocas nadie me conoce. Mentiras. Voy en la calle, ¿qué hubo, pastor? ¿Y cómo supo? Yo pensé, yo que tenía esos grandototes que usaba antes, no sirve, estuve engañado por esos comiquitas que me dijeron que así se podía. Ok, siempre uno ve que alguien te está mirando. Es más, hace años estaba en la casa de mi amigo Aarón, allá en Medellín, y resulta que yo llegué a su casa y él tenía una persona que le ayudaba ahí en la casa. Y yo llegué y yo sí me di cuenta que pues sí, estuve con Aarón y la cosa normal, pero nunca noté casi la presencia de la persona que les ayudaba. O sea, si la vi 1 o 2 veces y no más. Y entonces muchas veces Aarón se extrañó y me dijo después que me fui, donde estaba viendo, me dijo, ay, qué pena, Obed, es que la muchacha nunca lo atendió, es más, nunca comió con nosotros, porque ella siempre aún come con nosotros, pero esta vez prefería comer en la cocina, él ni salía del cuarto y estaba todo encerrado. ¿Y esto qué pasó? Y entonces él, después de que yo me fui, le hizo como el reclamo, le dijo, oye, pero ¿por qué no atendiste al pastor? Qué pena, dirá que aquí no se le atiende, no se le quiere. Y entonces ella le confesó que es que ella me conocía, pero no personalmente, sino por las redes sociales. Ella me seguía desde hace muchos años. Esta es una señora que es venezolana, o sea, no sé cómo en Venezuela, alguien vio el video y ella decía, para mí era increíble saber que era tu amigo y que estaba aquí. Y me puse tan nerviosa que me daba pena salir, que me daba pena mostrarme, presentarme. Decía yo, no sabía qué hacer y por eso preferí quedarme encerrada. Y él dijo, ¿y tú lo conoces de las redes? Yo ni sabía que él tenía redes. Me dijo, bueno, ¿cómo así que te conoce? Wow, tú no sabes quién te está mirando. Imagínate que yo ya me había portado todo a Tarbán, me había puesto a pelear. ¿Qué había dicho? Los predicadores lindos en las redes, pero en vivo, en directo, qué decepción. No, qué decepción. Recuerda, alguien te está mirando. Y esos son testigos. Tú puedes decir, chismosos, sube a la ventanilla, se le va a quemar el arroz. Tú puedes insultarlos, pero igual son testigos. Y qué importante que tú mantengas tu buen testimonio, porque tú no sabes qué persona está ahí a tu lado. Que no le pase como el pastor que estaba en una necesidad terrible, la pandemia lo dejó sin un peso y tomó un bus, de esos buses urbanos que están todavía. Él pagó con un billete de 5,000 y le dieron vueltos como dice sido un billete de 50,000.
Cuando él vio todo ese montón de plata, dijo: uy, padre, tú sabes que necesito este dinero. Oh, Señor, tú sabes que no tenía ni cómo devolverme. Y empezó a luchar, pero después dijo: uy, no, pero no está bien uno quedarse como esos vueltos. Yo creo que es mejor ir allá al Señor y decir que se equivocó. Pero estuvo luchando, ¿no? Como en su cabeza: ¿qué hago? ¿Devuelvo la plata? ¿No la devuelvo? Si la devuelvo, la tomo como una ofrenda, la tomo como un regalo de Dios, o mejor la devuelvo. Y en ese momento él, con toda la valentía del mundo, al rato, después de tanto pensar, se acercó al señor conductor, le dijo: Señor, qué pena, te equivocaste, estos son los vueltos reales. Y cuando el Señor recibe, se voltea y le dice: ah, pastor, lo estaba probando. Por favor, todo el tiempo alguien nos está probando. Y tú dirás: pero no es ni cristiano. Pero igual te está probando. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Somos cartas leídas por todas las personas. Por eso qué importante es que tengamos esas personas como testigos de tu fe en Cristo. Entonces, el primer testigo, los héroes del pasado. Segundo testigo, las personas del presente. Y el tercer testigo son tus hermanos del lado, que están ahí contigo, que están para darte ánimo. Mire, todos, no sé si recuerdan una historia de nuestras glorias ciclísticas, pero uno de nuestros buenos corredores colombiano es Egan Bernal. Y Egan Bernal estaba corriendo el Giro de Italia y llevaba un buen tiempo, es más, iba a ser el campeón. Sin embargo, hubo una carrera, una etapa en el cual él le dio una pálida o le dio un momento de bajón energético y anímico. Eso le puede pasar a todos porque al final son humanos, no son máquinas. Y en ese momento él pudo haber perdido la carrera y todo el tiempo que él llevaba acumulado lo pudo haber perdido. Pero en ese momento había otro colombiano, un compañero, que empezó a animarlo. Yo no sé cuántos vieron esa carrera, pero es impresionante cómo empezó a gritarlo: no te vas a quedar, y se quedó con él dándole ánimo. Es más, este corredor colombiano podía haber seguido, es más, podía haberlo superado y hasta ganar él. Sin embargo, él dijo: no, yo voy a pelear por mi compañero. Y empezó a animarlo cada pedalazo: tú vas a llegar, no te vas a quedar, no te vas a rendir, vamos, un pedalazo más, ya casi vas a llegar, solo faltan unas curvitas más, sigue haciéndolo. Y empezó a animarlo de tal manera que sí es cierto, él perdió algo de tiempo, pero no fue nada, y al final pudo ganar la competencia. Es más, este corredor colombiano fue galardonado como el mejor gregario, no solamente de esa carrera, sino dicen aún de la historia, por su compromiso, por estar al lado, motivando, ayudando. ¿Sabes? Eso es importante, que seamos la iglesia, que nos animemos. No que digamos: ese se cayó, venga, lo empujo para que termine de caer. Oiga, venga, lo echo para atrás. Venga, le pincho la rueda para que no llegue. Qué bueno, qué alegría que se quedó. No, tenemos que ser como esos motivadores que están al lado. Hermano, caíste, ven, te levanto. Ven, en vez de estar criticando, en vez de estar hablando mal de ti, ven, entre juntos vamos a llegar a la meta. Por eso Pablo decía: hasta que todos lleguemos. Y qué importante que nos motivemos, qué importante que nos inspiremos, qué importante que estemos al lado uno de otro para decir: no desmayes, no te quedes, no te detengas, Dios está contigo, vamos adelante, ánimo, no te falta mucho, puedes levantarte. Pero esa es la iglesia, somos los que señalamos para criticar, para hundir, para burlarnos del que cayó, en vez de estar ahí para decirte: ánimo, que nada se ha perdido, con un esfuerzo más ganaremos, con un esfuerzo más llegaremos, con un esfuerzo más lo lograremos. No decir: no, este ya se apartó, este ya se quedó, ay no, qué pesar. Y hasta ministerio tenía, ay, hasta unción tenía, ay, hasta yo la admiraba, pero qué pesar. No, ¿cuál pesar? Estamos aquí para ayudarnos, para motivarnos, para entre juntos llegar a la meta. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la iglesia que Dios está buscando. Esa es la iglesia que Dios espera. No la iglesia que empuja para que te caigas, sino la iglesia que te anima para que sigas adelante. Te anima para que digas: vamos a seguir luchando. Hace poco me llamó un pastor amigo preocupado porque le había dado participación a alguien que él consideraba que se había descarriado o se le había salido de su círculo ministerial. Y yo le hice esta pregunta con mucho respeto: ¿me estás llamando porque lo viste en mi iglesia? Si cambio el escenario, si hubieses visto a esa persona que era un pastor, un siervo de Dios, en una cantina, ¿hubiese llamado al cantinero? Dice: ten cuidado con ese, no le venda más trago. Porque, o sea, me está llamando es porque lo hice en una iglesia. Yo como pastor anhelo que la ovejita que se me vaya
pueda verla en una iglesia y no verla en una cantina, verla en el pecado, verla en la inmundicia. Pero estamos aquí que si no es con mi equipo, están en contra mía. Si no es bajo esta cobertura y bajo esta unción, están bajo las garras del diablo. ¿Por qué le estoy entregando al diablo cosas que no son de él? Mi mayor alegría es que cada uno sirvamos al Señor y sigamos al Señor. Si tal vez yo no fui el mejor pastor, no fui el más carismático, pero si tú sirves al Señor, sea en la iglesia que sea, lo importante es que nos encontremos en el cielo glorificando al mismo Dios, exaltando al mismo Señor. Esa es la mayor alegría. Pero dejemos de vivir ese cristianismo absurdo en la cual en vez de ayudar, empujamos, en la cual en vez de motivar, metemos talanqueras para hacer tropezar, para hacer caer. Seamos la iglesia que Dios quiere, esa iglesia que motiva, esa iglesia que impulsa, esa iglesia que anima, esa iglesia que te dice: no has vuelto, pues tienes que volver. No tengo para el bus, pues voy y te recojo. No, pero es que no sé cómo llegar, pues le doy la dirección. O sea, que estamos para motivar. ¿Cuántos amigos para lo malo sí motivan de todas las maneras? Oiga, no tiene para el trago, pues yo lo invito. Para las cosas malas. Qué bueno que nosotros seamos motivadores de la gracia y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, 3 motivadores. Primero, los héroes del pasado. Segundo, los espectadores, la gente que te está mirando. Y en tercer lugar, los compañeros de carrera, los consiervos, la iglesia en Cristo. Entonces, primero, correr con una meta clara. Segundo, motivados. En tercer lugar, en movimiento. Yo sé que esto suena como redundante. ¿Y por qué movimiento? Hay 2 tipos de bicicleta, una bicicleta estática y una bicicleta normal. ¿Cuál es el tema de la bicicleta estática? Que aunque me mueva mucho, aunque ejercite mucho, estoy en el mismo lugar, nunca avanzas. Hay personas que están pedaleando en el mismo lugar y le dan esfuerzo. ¿Y cómo sudan? Oye, ¿y cómo se esfuerzan? Pero nunca se mueven. Siempre están ahí, en el mismo lugar. Eso sí, asisten a todos los cultos. Eso sí, tratan de mantenerse en su vida cristiana, pero nunca avanzan. Siempre tú ves que pasan los años y están en el mismo lugar. Y por eso, ¿qué es lo que nos dice el escritor de Hebreos? Decía: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. O sea, lo que está diciendo aquí es que no te quedes detenido, es que no te quedes estancado. La vida cristiana es un asunto de avanzar. La vida cristiana es un asunto de transitar, no de quedarte en el mismo lugar, no de quedarte pausado, detenido. Ahora, ¿qué cosas en la vida nos detienen? Las 3 cosas por la P. 3 cosas te detienen. Primero, el pasado. Hay personas que no se han desligado del pasado. Si es malo, entonces están todos amedrentados. Ay, es que yo fui esto. Ay, entonces ya lo tildaron de corrupto, de mentiroso, de fracasado, y se quedaron ahí con su pasado. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué más dice? Y extendiéndome hacia lo que está por delante. Entonces no dejes que el pasado te detenga. No dejes que el pasado detenga tu vida, el ministerio que Dios quiere poner en tu vida, en tu corazón. Ahora, puede ser el pasado malo o también puede ser el pasado bueno. Hay personas que están todavía detenidas en el éxito pasado. Ay, yo era el evangelista famoso. Ay, yo era el cantante famoso. Yo era el adorador famoso. Oye, avanza, supéralo. Yo quiero preguntarte, ¿qué almorzaste hace 8 días? ¿Estuvo bueno? ¿Sí? Imagínate que comiste ajiaco, ¿ok? Una sopa deliciosa. O bueno, santandereano, un mutecito. Imagínate con ese mute, el mismo, 8 días. ¿Eso fue rico para cuándo? Para ese día. Por eso yo le tengo miedo a los restaurantes que dicen: le ofrezco la sopa del día, pero no dicen cuál día, porque es complicado. Yo necesito la de hoy. Pero hay personas que se quedan en el pasado. Ahora, pudo haber sido muy bueno, pero ese mute que hace 8 días estaba riquísimo, ¿hoy cómo está? Terrible. Y más si estaba a temperatura ambiente. Y más si cada día tú lo recalientas y le recalientas, ya al final eso ya no es nutritivo. Eso ya no es bendición, ya eso te cae mal. Las cosas del pasado, déjalas en el pasado. Dios tiene un nuevo alimento, una nueva meta para ti hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no te quedes en el pasado. Sea malo, bórralo en el nombre del Señor. Déjalo atrás. Y si es bueno, también entrégalo en las manos del Señor. Señor, yo ayer oraba, hoy estoy orando. Ayer ayunaba, hoy ayuno. Ayer vigilaba, hoy vigilo. Que tú puedas avanzar en lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, deslígate del pasado.
Segundo, deslígate de pecados. Hay personas que tienen el mismo pecado hace 20 años. Yo sé que esto va a sonar feo, hermano, por lo menos cambie de pecado. Pero el mismo. No, mentira. No, borremos eso. Uy, el pastor le está diciendo, el consejo hoy es cambie de pecado. No, lo que quiere decir es, hermano, con el mismo problema. No, es que yo sufro de rabietas. ¿Todavía? 20 años, no lo he superado. No, es que la mentira, pastor, ¿todavía? Está bien, hace años, pero ¿todavía con la mentira? ¿Todavía con la impaciencia? ¿Todavía con la falta? O sea, todavía en el mismo pecado, hermano. Evoluciona, avanza. Ya deja eso, suéltalo. Porque el pecado lo único que está haciendo es que te sigas deteniendo en el mismo círculo vicioso. Círculo vicioso es cuando nos quedamos pegados en la misma rutina, el mismo pecado. Volvemos a golpearnos con la misma piedra, con el mismo problema. Qué bueno que avancemos. La tercera cosa que nos detiene a veces son los problemas. ¿Cuántas personas no se han desanimado por la pandemia? Pastor, es que el virus, pastor, me puede matar, pastor. Pues llega más rápido. Qué bueno, le hacemos el favorcito. Pero, pastor, ¿y qué pasa si? ¿Y esos de los inconvenientes? Mire, ¿cuánto inconveniente no tuvo Daniel, Moisés? En estos días estaba escribiendo un artículo para mi amigo Aaron de unas palabras que él quiere que sean pronunciadas al empezar un evento que se llama Equipados, que yo fui el ideador al principio, hoy en día ya es internacional. Y algo que hablábamos en esa reflexión es que sí, el año 2020, bueno, esto empezó en el 2019, pero en el 2020 trajo un cambio para todos. Ya la vida no volvió a ser la misma. Pero esta crisis no solo es un problema, también son nuevas oportunidades. Por ejemplo, hace años el pastor Juan estaba pensando en estar grabando y en estar editando y gastar tantas horas en edición, porque soy muy perfeccionista y borro los chistes malos y las palabras que me equivoqué. Y bueno, y eso toma mucho tiempo de desgaste, de estar escuchando mi sermón 3 veces. Eso, lo que hice aquí en 1 hora, yo lo escucho 6 horas. O sea, por favor. Sin embargo, ¿por qué lo hacemos? Por eso, porque tú no sabes a quién puedas estar ministrando y bendiciendo. Entonces, sí, esta vida es mucho más difícil. Hoy en día estamos en una crisis económica, social, política. Estamos todas las crisis juntas. Pero también esta es una oportunidad para predicar como nunca antes hemos predicado. Es una oportunidad para ver la gloria de Dios. No solamente sea un cambio de año, sino un cambio de época. Que entremos en una nueva dimensión de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. O sea, esta es una oportunidad para que deje de ser un problema y se convierta en un momento, en una oportunidad para ver la bendición y la obra de Dios. Entonces no dejes que los problemas te detengan. No dejes que las dificultades te detengan. No dejes que los inconvenientes te detengan, sino en medio de los problemas tú verás la obra de Dios, como el Señor te hará superar cada problema, te hará superar cada obstáculo y ser un más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, 3 cosas que van a querer detenerte. Primero, el pasado. Segundo, el pecado. Y tercero, los problemas, las crisis. Y en el nombre del Señor tú puedes superarla y seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, por eso avanza, no te detengas. La tercera, M, otra vez esta palabra suena rebuscada. Es más, se usa más como ofensiva, pero esta vez la quiero usar en el buen sentido. Y es correr mantenido. Ay, perdón, no es en mantenido, sino correr mantenido. Le quitan el en, por favor. Correr mantenido. Lo que pasa es que uno lo usa para ofender. Usted sí es un mantenido. ¿Pero qué significa correr mantenido? Correr sostenido por la mano de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, el verso 2. Dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador. ¿Y qué más? Y perfeccionador de la fe. ¿Sabes qué es lo lindo de Jesús? Que Jesús no solamente es nuestra meta al cual debemos llegar, sino Jesús también es nuestro compañero de camino. Y también Jesús es el motivador. Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer. Jesús es el que está ahí a tu lado para ayudarte a lograr, a alcanzar, a llegar. Por eso dice: no solamente el que inicia tu fe, sino el que perfecciona tu fe. Así que cuando estás cansado, cuando te sientes fatigado, cuando sientes que tus fuerzas se han menguado, es ahí donde debemos ir al Señor y decirle: Señor, solo tú puedes hacer que mi fe se perfeccione. Solo tú puedes traer esas nuevas fuerzas a mi vida. Solo tú puedes ayudarme a seguir avanzando paso a paso. Y quiero terminar con una historia personal. Hace muchos años estaba viviendo en la ciudad de Bogotá y vivía en el norte y empecé a trabajar con un pastor que tenía la iglesia en el sur. Eran más o menos 200 cuadras de diferencia de un lugar a otro. Y entonces, claro, cada día cuando era en trancón, que es todos los días en Bogotá,
el trayecto me duraba literalmente 2 horas. Y eso que yo tenía mi auto. Y aún así duraba 2 horas. Si me iba en bus, duraba 3. Así que lo más rápido era ir en auto. Pero los trancones era impresionante. Desde que tú salías hasta que tú llegabas. 2 horas. Es como si estuviera trabajando en Barranca. Así de sencillo. Solo que uno disfruta más la carretera de Barranca. Porque puede llegar en 1 hora y media. Pero eran generalmente, si me iba bien, 1 hora y media. Pero generalmente eran 2 horas que me echaban. Entonces tenía que salir a las 5 de la mañana, porque a las 7 de la mañana estaba ahí trabajando en el colegio, en la tarde en las oficinas, en la noche en la iglesia. Y claro, llegaba a mi casa a las 11 de la noche. No solo yo llegaba cansado, mis hijos también llegaban cansados, que habían estado todo el día. Y el problema es que yo vivía en un conjunto en el cual el parqueadero quedaba a 2 cuadras del edificio. O sea, eso era tan grande que la distancia era casi 2 cuadras. No eran cuadras físicas, pero sí pasar bloques y bloques para por fin llegar al bloque que me correspondía. Fuera de eso, yo vivía en el 6º piso, sin ascensor, en escaleras. Y entonces, claro, llegar al carro era como, ay, llegué, pero era después llegar hasta el apartamento, subir 6 pisos y caminar 2 cuadras. Y en una noche de esas, recuerdo que llegué todo cansado y mi hija Saray, que tenía en esa época como 4 añitos, llegó, agachó la cabeza y levantó las manos. Y ahí se quedó. Sí, se bajó del carro, agachó la cabeza y levantó las manos. Eso significaba que ahora yo tenía que alzarla. Y entonces yo cogí y la alcé, y apenas la alcé, abrió los ojos y me dijo, papi, tuche, tuche. Entonces era que la cargara en los hombros. Y en ese momento que la tengo en los hombros, fuera de eso le dice a Michael, le dice, ¿quién llega primero? Que compitamos a ver quién llegaba primero. Entonces, del cansancio del día, me puso a mí a correr 2 cuadras y a subir 6 pisos. Mire, yo llegué al apartamento muerto. Caí en el piso, menos mal el piso era alfombra, pero caí sin poder ni respirar, el corazón latiendo a 1000. Y claro, mi hija feliz corriendo, le gané. Pero yo estaba ahí muerto. Y estando ahí en el piso, el Señor me habló y me dijo, Obed, ¿viste lo que acaba de pasar? Yo dije, sí, que soy un papá malcriador. Dijo, ¿cómo está tu hija? Dijo, feliz. Dijo, así quiero que estés tú. La única manera de correr sin cansarte. Tu hija acaba de correr 2 cuadras y 6 pisos y no está cansada. ¿Sabes por qué no está cansada? Porque corrió en tus hombros. Yo quiero que a partir de ahora tú corras en mis hombros. Es la única manera de correr sin cansarte. Y por primera vez yo le dije, Señor, yo estoy también cansado, fatigado, porque he luchado con fuerzas y quiero por primera vez correr en tus hombros. Ya no me ocupo de cuánta velocidad tengo, si cumplo las metas, si logro llenar la iglesia, si logro ganar tanto. Esa no es mi preocupación. Mi preocupación es estar en tus hombros y yo sé que tú correrás por mí. Y la única manera de correr sin cansarnos, de correr sin fatigarnos, es cuando corremos en sus brazos, en sus hombros. Y Dios te llevará más lejos de lo que tú te imaginas. Así que si en esta carrera, en la vida cristiana, sientes que no das, sientes que no puedes, pastor, estoy cansado, es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Es porque estás corriendo con tu ánimo. Y claro, todos nos desanimamos. Hace falta venir a Dios a decirle, Señor, yo necesito correr en tus brazos. Yo quiero correr mantenido en tus brazos, en tus hombros. Nunca separarme de ti. Por eso la palabra del Señor dice en Isaías 40, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán, ¿qué dice? Y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes por qué nos cansamos en la vida? ¿Sabes por qué en la vida cristiana ya estamos que no damos? Ay, pastor, ya me cuesta hasta orar, me cuesta hasta ir a la iglesia, pastor, me cuesta alabar a Dios. No, pastor, todo me está costando. ¿Sabes por qué te está costando? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Y el Señor te dice, yo quiero que aprendas a correr en mis hombros. Yo quiero que aprendas a correr conmigo. Yo quiero que aprendas a depender de mí. Yo quiero que aprendas a venir a mí. Y yo quiero correr por ti. Y es la única manera, cuando tú corres en los brazos de Dios, mantenido por las manos de Dios, mantenido por los hombros de Dios. Nunca te cansarás, nunca te fatigarás, nunca claudicarás, sino que llegarás a la meta que Dios tiene para tu vida, a la meta que Dios tiene para tu corazón.
Yo no sé si en la vida cristiana te has cansado, te has dicho: pastor, no puedo más. Yo siento que no soy capaz, siento que ya no puedo dar un paso más porque no tengo fuerzas. Yo quiero invitarte que vengas al Señor a decirle: Señor, gracias porque tú renuevas mis fuerzas. Porque tal vez he estado corriendo en mis fuerzas, tratando de hacer las cosas, de correr, de ir, de orar, y claro, te cansas y hay momentos que sientes que la oración ni te pasa del techo, que no eres capaz. Y no eres capaz porque lo estás haciendo simplemente en tus fuerzas. Y el Señor te está invitando a decirte: yo quiero que aprendas a correr mantenido en mis brazos. Es la única manera que podemos correr y no nos cansamos. Es la única manera que podemos seguir buscando al Señor cada día. Y cada búsqueda de Dios no va a ser una tragedia, no va a ser una pesadez, va a ser un deleite. Porque Él está con nosotros, porque su mano nos sostiene, porque su mano nos levanta, porque Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y si hoy has venido cansado, si hoy has venido sin fuerza, diciendo: pastor, yo quiero tirar la toalla, yo siento que no puedo más, yo quiero invitarte para que vengas al Señor y corras, pero mantenido en sus brazos. Corras, pero aquí en sus hombros, y podrás disfrutar la vida, y podrás ver a tu alrededor, ver cómo tú puedes avanzar sabiendo que Dios te lleva de la mano.